Hola, ¿cómo está? Nosotros contentos, agradecidos con Dios de que nos está acompañando nuevamente en una clase más de la Escuela de Desarrollo Cristiano, específicamente una clase más de este estudio bíblico, los libros del profeta Samuel. Ya estamos en el segundo, es la lección 9. Gracias porque nos ha acompañado hasta esta instancia. Agradecemos sus oraciones. Y bueno, vamos a entrar ya de lleno con el contenido de esta nuestra lección. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea de bendición lo que hemos de leer, lo que hemos de recordar, lo que hemos de aprender. Gracias, Señor, por cada familia que nos acompaña, por cada hermano en la fe, por cada amigo, Señor, que está formando parte de esta lección bíblica, de este curso que tú nos has permitido desarrollar ya desde hace un buen tiempo y estamos prácticamente entrando a la recta final. Por ello es nuestra petición, Señor, y nuestra gratitud. Nuestra gratitud porque nos has permitido llegar hasta esta instancia y nuestra petición, Señor, es que lo que resta de estas lecciones podamos nosotros aprenderlas bien y aplicarlas en nuestro diario vivir. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí lo tiene. En esta ocasión tenemos que hablar de situaciones tristes. Realmente así lo es cuando lo reflexiona uno. Y hemos de comentar como relacionado con esto, ¿verdad? De que son situaciones tristes en la vida de David. ¿Cómo es que el Señor, nuestro Dios, en su palabra no omite situaciones de pecado en sus siervos, no los encubre, no minimiza sus errores, maximiza su gracia y su misericordia en la vida de ellos, pero no sin antes actuar en esa soberanía también con justicia? Entonces, por eso decimos que es una situación que a usted y a mí nos debe llevar a la reflexión, nos debe, en este panorama de tristeza que afronta el rey David, nosotros tomar lección, tomar enseñanza para llegar a conclusiones rotundas como la que, sería peligroso hacer a un lado. El Señor es misericordia, sí, Él en su palabra nos promete constantemente el perdón para quien se acerca a Él humillado por su pecado, arrepentido realmente, hay perdón. A Dios gracias por esto. Podemos ver restituida nuestra relación con nuestro Salvador. Pero el tema es que con todo y este panorama hermoso, no es nada recomendable ignorar un hecho. Siempre va a haber una consecuencia, en menor o mayor nivel, dependiendo también de la falta, obvio está, pero esto de las consecuencias debe ser algo que retumbe constantemente en nuestro corazón, en nuestro interior. Esto que estoy por hacer, que no estoy seguro que sea grato a los ojos de Dios, pues mejor poner el freno de mano, si me permite la expresión, antes de afrontar situaciones de las cuales después esté uno haciéndose lamento por mucho tiempo, ¿no? Bueno, vamos a entrar de lleno. Se trata del segundo, insisto, libro de Samuel. Son estos capítulos que vamos a comprender en la lección, del 11 al 14. Versículo 1, obvio está, al final del 14, que es el 33. El pecado de David. Bueno, y ahí tenemos una ilustración que ya nos va metiendo en el ambiente, en el panorama. Se trata, obvio, de una representación de David con una mujer y que usted y yo identificamos como Betsabé. Entonces vamos avanzando con las diapositivas. Tenemos una pregunta que hacernos: ¿cuántos golpes son necesarios para noquear a un boxeador? Bueno, si se trata de un golpe bien dado, con uno basta y sobra, cae a la lona. Y bueno, el que se levante o no, eso ya es otro tema. Pero basta con un solo golpe bien ubicado para que este boxeador pueda perder la pelea, ¿no? Ver opacada su trayectoria invicta, no lo sé, pero un golpe bien asentado. Entonces, esto es, insisto, para reflexionarlo, porque el diablo, el enemigo de nuestras almas, dice la palabra de Dios, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y este verbo viendo
nos lleva a entender que se trata en sí de un análisis, analizando quién está apto para ser destruido, quién está en condiciones débiles para poder caer en una tentación. Entonces, el enemigo nos estudia, le estudia a usted, me analiza a mí, está checando los puntos débiles, está viendo los puntos fuertes, pero hace énfasis en los débiles para que sobre de ellos él pueda desarrollar estrategias que le lleven a destruirlo a usted y a mí, destruir nuestro testimonio, destruir nuestra familia, destruir nuestra vida físicamente, incluso si es necesario. Entonces, es ese tema que queremos resaltar. No se requieren de muchos golpes, con uno bien dado. Entonces, recordemos, el diablo no está durmiendo en este momento, está trabajando, su mente lo hace a 1000 por hora y está, pues, obviamente a través de sus siervos, los demonios, obteniendo información, desarrollando estrategias y muchas de ellas le funcionan. Entonces hay que tener cuidado con esa situación. Tenemos entonces aquí este pasaje: aconteció al año siguiente, es el versículo 1, ¿verdad? Estamos arrancando. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Es un tiempo en el que los reyes podían salir, era un tiempo de tregua, era un tiempo en el que ya incluso, habiendo pasado la lluvia, había campos pues con muchos frutos, con mucha con alimentación que en el camino se podía disfrutar, así que, o aprovechar, así que era un momento propicio para que David estuviera al frente de esta empresa, ¿no? Dice, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Era un tiempo propicio, el ambiente durante la trayectoria ayudaba mucho al ejército de nuestro Señor, y posiblemente, esto no lo dice tan explícitamente la palabra del Señor, por eso no lo podemos comprometer este enunciado, pero posiblemente ante este panorama a David se le hizo sencillo quedarse, habiendo pues situaciones propicias para que sin mucho esfuerzo, como en otras ocasiones, el pueblo saliera avante, saliera victorioso. Pero aquí ya tenemos el primer error: no consulta, no asume lo que de por sí su responsabilidad le indicaba. Entonces, si él, vaya, como rey tenía que hacerlo, pero hubiera consultado al Señor y el Señor pues le hubiera respondido una u otra cosa, aquí ya vemos esa omisión. Dice el versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David, de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Ese, pues lo ponemos en negritas, ese se paseaba, a usted y a mí nos está dando un indicativo. Estaba de ocioso. No, vaya, cuando nosotros tenemos varias cosas que hacer en el día, pues apenas si nos da tiempo para salir adelante con las tareas, ¿no? Aquí se está quedando de manifiesto, se está evidenciando que no había razón por la que David estuviera ahí, porque ya hasta se estaba aburriendo, se estaba paseando de un lado al otro. Y vio, por eso el Señor Jesús, Nuevo Testamento, nos dice que tengamos cuidado con nuestra vista, en donde la fijamos, cosa que hizo David, la fijó. Una cosa, vamos a aclarar, es ver y otra es observar. Ver es el, digamos, acto que desarrolla nuestro ojo para captar imágenes, ¿no? Y llevarlas al cerebro. La observación viene, digamos, siendo un proceso como este, pero profundo, es decir, en el que estamos de forma detenida observando algo para la obtención a través del análisis de más información, ¿no? Yo vi que pasó un carro, ¿no? Pero no me interesó porque yo estoy concentrado en la clase. Pero si escucho que pues choca, entonces a lo mejor interrumpo la transmisión, le pongo pausa y analizo qué fue lo que pasó y empiezo a observar. Vi que pasó un carro, pero ¿cuándo es que observo? Cuando checo si el que pasó segundos antes fue el que chocó, contra qué chocó, las dimensiones del choque, etc. Entonces, cuando la Biblia dice que David, después de ese paseíto o de ese paseo, ve
a esta Betsabé ya se torna en una observación. Dice, desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Ahí ya tenemos que empezó a observar porque ya había más información. No fue que por ahí vio una situación alarmante para que la siguiera mirando y entonces volteó, observó y dijo, se está bañando, está desnuda, pero porque está aseándose, ¿no? Y vemos otra situación que nos lleva a concluir que la observó con detenimiento, la cual era muy hermosa. Entonces pasea, ve y empieza la observación. Dice, se está bañando, wow, está hermosa. Dice el 3, todo esto, recordemos, la observación le reportó una información, pero no la suficiente para lo que él quiso hacer después y que lo hizo. Versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer. Sus ojos le dieron cierta información, pero no toda. Entonces dice, bueno, yo como rey puedo pedir que algunos de mis siervos me den los datos que me interesa saber. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam. Hasta ahí, vaya, es una información que a él le pudo llevar a maquinar su deseo, perfeccionarlo, de conocerla, etcétera, ¿no? Pero dice la palabra del Señor que en el reporte se le está dando un dato con el cual él debió poner freno de mano, con el cual él debió de haber concluido hasta aquí y me voy a la guerra o me pongo a hacer otra cosa. Pero le están diciendo, es mujer de Urías Eteo. Ya tan solo con decirle que era una esposa, que estaba desposada, era suficiente. Pero le están incluso especificando, es esposa de uno de tus valientes, de uno de tus guerreros, de uno de tus generales, de uno de tus soldados más importantes. Triste. Por eso yo digo al principio de esta clase, un panorama triste en la vida de David. Primero, internamente. Dice el versículo 4, y envió David mensajeros, y la tomó. O sea, le importó poco o nada el reporte. Vino a él, Betsabé, y él durmió con ella. Este es un eufemismo, es decir, una forma elegante de decir algo que por situaciones necesarias se debe encubrir, un poco maquillar, vamos a decir así, pero ustedes y yo estamos entendiendo y creemos que hay el criterio suficiente para decirlo tal cual. Tuvo relaciones con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab, hacemos la corrección, y Joab envió a Urías a David. O sea, hay un fruto de este contacto, hay un bebé, y entonces Betsabé obviamente pues tiene que reportárselo a David, y David prácticamente de forma inmediata dice, bueno, vamos a resolver esto. ¿Qué tiempo le llevó para el plan que maquinó? No lo sabemos, pero vaya, hizo lujo de agilidad por la cuestión del tiempo que estaba obviamente corriendo. Ahora, aquí hay una frase que hemos subrayado, dice, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Con lo que dice el versículo 4 al principio, pareciera que después de estar con David, ella se purifica y se regresa a su casa. Vamos a ver en otras 2-3 traducciones cuál es el verdadero sentido del original. Tenemos 3 versiones que nos esclarecen bastante bien lo que aquí está sucediendo. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella, un lenguaje más explícito. Después de eso, ella volvió a su casa, pero vea el orden. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Es decir, cuando está con David, ella recién había tenido su periodo. No sabemos exactamente cuánto tiempo atrás, pero lo suficiente para entender usted y yo que no había sombra de duda de quién era el hijo.
Dice en la versión, la Biblia al día, David la mandó a buscar. Cuando Betsabé llegó, David se acostó con ella. Betsabé apenas acababa de completar los ritos de la purificación por su flujo. Después de la menstruación, ahí lo dice, después regresó a su casa. Y me gusta también como dice la Reina Valera Gómez, dice, y envió David mensajeros y la tomó. Y así que hubo entrado a él se acostó con ella, pues ella estaba purificada de su inmundicia y ella regresó a su casa. O sea, no había vuelta de hoja, discúlpenme la expresión. O sea, este hijo no podía ser de Urías, tenía que ser sí o sí de parte de David, porque esto acontece cuando Urías no estaba cerca de su esposa. Él estaba cumpliendo con su tarea, estaba peleando. Versículo 7, cuando Urías vino a él, porque recordemos que David envió a Joab para que trajera a Urías consigo, dice, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Ok, entendemos que esto era obligado, ¿no? O sea, pues dame un cierto reporte de lo que está aconteciendo. Pero ¿con cuánto interés si realmente él ni siquiera hizo ningún intento por integrarse a la guerra? Y dice en el 8, después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies, o sea, ponte cómodo, olvídate en este momento de la guerra, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. O sea, no solamente le dice, mira, tienes un tiempo para que vayas a tu casa, disfruta tu estancia ahí, tienes una esposa, te extraña, y ya que tal vez un tanto perplejo Urías sobre qué estaba pasando, por qué le pedía David esto, sí, pues siempre había mostrado responsabilidad en cuanto a obedecer la palabra del Señor. Bueno, dice la palabra que él regresa, tanto que incluso en su casa recibe presente de la mesa real. O sea, para que no vaya a tener la tentación de regresarse y preguntarme si ya puede incorporarse a la guerra, denle un montón de alimento, para que, mucho alimento quiero decir, para que esté garantizado que va a requerir de un día, de 2 días, de 3 días, para acabarse todo. Versículo 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey. Esto no se contrapone con que haya recibido el presente del rey y con que haya hecho cierta presencia en su hogar, pero por eso se establece el horario nocturno, que era el clave que David buscaba. Dice, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E insisto, ya hablando de la noche, o si usted quiere, en ningún momento pisó su casa. Pero atrás de esto lo que nosotros queremos resaltar es que Urías tenía un alto sentido de la responsabilidad y dijo, no, este no es el momento, con todo y que agradezco el buen trato de parte de mi rey, de David. E hicieron saber esto a David, quiere decir que David les pidió que estuvieran atentos a lo que pasaba allá afuera, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca, ve lo impactante de la respuesta, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por eso resaltamos el tema sexual, porque, o sea, él no veía la capacidad de poder disfrutar y concentrarse de todos estos privilegios que David le estaba concediendo. Por vida tuya, dice, y por vida de tu alma, vea a lo que apela, que yo no haré tal cosa. O sea, así como me importa tu alma, y obviamente a ti también, David, da por hecho que yo no lo voy a aprovechar, yo no voy a hacer esto. Lo vio tan convencido David, y en sus palabras lo reflejó, que sucede lo que viene. Y David lo convidó a comer y a beber con él. Ok, no vayas a tu casa, quédate aquí conmigo y vamos a disfrutar de estos alimentos. Sirvan el vino, y obviamente buscó que se tratara de aquel que lo mareara.
que lo descontrolara. Dice, David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Vean nada más, con todo y ese nivel de embriaguez, el sentido de responsabilidad, el celo de parte de Urías, dicen, no hay, discúlpeme la expresión, no hay borracho que coma fuego. Esto significa que con todo y que estaba mareado, muy alterado por los efectos del alcohol, con todo, su razonamiento no se dejó traicionar y dijo, no, yo aquí sigo al pie del cañón. David entonces dice, no me queda de otra. Versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Obviamente era una carta cerrada. Y en el 15 leemos, y escribió en la carta diciendo, pon a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retírate de él para que sea herido y muera. O sea, David no quiso que hubiera tan solo un margen de mala interpretación en lo que él deseaba en estas instrucciones. No dijo, ubica a Urías al frente, lo más difícil, y obvio, pues te toca también solidarizarte, pues en una de esas también acompáñalo, respáldalo. No, dijo, déjalo solo. Poco faltó para que escribiera, quiero que se muera. Pero bueno, la intención estaba más que clara. Versículo 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y ahí tenemos la cita encima de la ilustración de un Urías agonizante. Seguramente fue una espada la que clavó su corazón. Dice, segunda de Samuel 11:17. La muerte de un valiente, la muerte de un hombre fiel, la muerte de un hombre noble, la muerte de un hombre cumplido, sumamente responsable, del que pues entenderíamos Betsabé se sentía, en el buen sentido de la palabra, orgullosa. Vea qué drama, vea hasta dónde un paseo en la terraza puede transformarse. Por eso dice el Señor, si tu ojo te es ocasión de caer, mejor retíratelo. Lo que está pidiendo el Señor es que nos retiremos de ese escenario que nos está llevando a caer en un pecado. Versículo 25. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto. Obviamente llega el momento en el que Urías muere y Joab pues se duele. O sea, no dudo que Joab entendió por la misericordia de Dios que con toda esta instrucción Urías saliera bien librado. Cuando vio que no, ahí dice la palabra del Señor, una profunda tristeza en este hombre, en Joab, y le dice David a un mensajero, dile a Joab, ese que está llorando, no tengas pesar por esto, así, tan tranquilo, porque la espada consume. Aquí está, digamos, sintetizada la expresión, ¿no? Ora a uno, o sea, lo mismo le toca hoy a una persona, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. ¿Cómo lo va a alentar cuando en un análisis un poco profundo que hubieran hecho estos hombres, se hubieran dado cuenta de que aquí algo raro estaba pasando en el corazón de David? Pero vea con todo respeto, ¿verdad?, para este personaje tan amado, la expresión, o sea, no estés triste porque la espada consume hoy a uno, mañana a otro. Sí, claro. En la guerra sí sucede, pero por eso hay estrategias, por eso hay una situación en la que a los mejores los dejamos atrás, etc. Y él operó de forma diferente, obvio, para seguir consumando su plan. ¿Cuál era su plan? Quedarse con Betsabé. Dice el 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. El 27, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Yo me imagino David checando con la ansiedad que llegara el día soñado, ¿no? Y dice, y fue ella su mujer
y le dio a luz un hijo, el ya mencionado. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y no un desagradable de no me gusta mucho, sino de estar reprobándolo totalmente. Tanto que emprende las acciones de las que vamos a leer en unos momentos más. Pero ahí está la conclusión del capítulo 11. Historia muy conocida, pero bueno, quisimos irla comentando. Hasta dónde puede llegar un hombre de Dios a faltarle a Dios y a sus semejantes por un capricho del corazón. En el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 2, en los primeros versículos del 1 al 5, para ser más específicos, tenemos que el Señor le dice a Natán, ¿sabes qué? Vas a hablar con David y lo vas a reprender. Natán, guiado por el Espíritu Santo, sabe hacerlo perfectamente y le dice, mira, te voy a contar una historia, pon atención para que tú me puedas dar un veredicto de lo que sucede en esto que te estoy contando. Un hombre rico, con mucho ganado, becerros, vacas, de todo. Y un hombre pobre, con una corderita, a la que querían tanto por ser tal vez la única, estaba pequeñita, dormían con ella, no solo este hombre, sino sus hijitos, o sea, era, si lo podemos decir así, la mascota. Jamás pensarían en comérsela, tal vez, a pesar de su pobreza, por ese afecto que ella le tenían al animalito. Y sigue relatando Natán, resulta que este hombre rico quiere invitar a comer a uno de sus conocidos, alguien que está llegando a visitarle, y en lugar de tomar de su múltiple ganado, toma esa corderita, la mata, y es la que le ofrece a este hombre. Tan solo lo digo y usted lo escucha y nos indignamos, ¿verdad? Obviamente. David también se levanta, muy probablemente molesto, y dice, ese hombre debe morir. Y contundentemente, con dedo de fuego diríamos, Natán le dice, pues ese eres tú. Porque había un hombre con todas estas virtudes. Tenía a su esposa. Tú como rey, aunque no sea plausible por parte de Dios, podías servirte de la mujer en el reino que tú quisieras. Y resulta que te fijas en la prohibida, en la que va a generar duelo, tristeza en ella. No sabemos si David lloró, muy probablemente, pero le impactó el reconocer que sí, que sus acciones habían sido de lo más bajo. Natán le dice, bueno, la misericordia de Dios es tan grande que sus planes contigo permanecen. Pero esto que tú trataste de hacer en secreto va a ser exhibido. De hecho, hay mucho rumor de todo esto en los pueblos enemigos de Dios que están burlándose de Dios porque dicen que el rey que puso es un adúltero. Entonces, vas a tener que sufrir las consecuencias de todo esto, para que todos sepan que nuestro Dios es justo, perdonador, pero justo. Y este hijo va a morir. Tremendo, ¿verdad? Sabemos, vamos a checar si lo podemos. Nos regresamos. Dice el versículo 10. Aquí vienen las tres principales palabras de Natán en contra de este pecado de David, que con todo y que lo confiesa, lo vemos en los libros, en algunos de los salmos, ¿verdad? Suplicando que se le devuelva el gozo de su salvación, etc. Hay consecuencias, y dice en el 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Cuando dice casa se refiere a familia. En tu familia va a haber guerra, va a haber sangre, va a haber espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. El 11, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. O sea, tus enemigos van a estar bajo el mismo techo, ya no va a ser un Saúl, ya van a ser tus hijos. Amnón, Absalón, los primeros que empiezan a aplicar esta sentencia. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos
y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. O sea, en un hecho vergonzoso, para que te arda la cara de vergüenza, David. O sea, usted entiendo que ubica, por eso tenemos el texto bíblico. ¿Cuáles cosas mencionamos como un parafraseo y para ilustrar, para asentar, si gusta usted la idea, y cuáles son realmente las palabras de Dios? Dice el versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ya me estaba yo adelantando, pero eso es lo que tal vez más caló al corazón de David. Y por supuesto a Betsabé, ¿no? Obvio está. Nacimiento de Salomón. Estamos ya llegando a la conclusión de esta clase. En el versículo, ya estamos en el capítulo 12, en el 24. Tenemos cómo va aterrizando el Señor sus planes con todo y el pecado del hombre, cómo el Señor no pierde un plan, no se le echa a perder ningún plan. Versículo 24 dice, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. Y esta es la parte que refleja la expresión de que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, dice, hablando de Salomón, al cual amó Jehová. Y bueno, no es tema de nuestro estudio bíblico, pero la vida de Salomón refleja mucho esa misericordia de parte de Dios para con su pueblo, para con el mismo David Betsabé y para con Salomón, que también en su momento tuvo situaciones difíciles en su vida espiritual. Entonces estamos ya prácticamente concluyendo, porque en los restantes capítulos, que es el 13 y el 4, como yo les decía, vemos capitalizada esta sentencia. Amnón, hijo de David, Absalón, medio hermano, también hijo de David, pero medio hermano de Amnón. Tiene una hermana, hablo de Absalón, Tamar, a la cual Amnón le pone el ojo, con las peores intenciones del mundo, la viola. Entonces, a partir de eso, se establece una lucha entre ellos dos, en donde Absalón termina dándole muerte a Amnón. Y aquí lo sintomático con respecto a David es que David sigue de alguna forma siendo propicio para todo esto. Él pudo haber reprendido a Amnón en esta acción, pero digamos que solo le da un coscorrón y dice a Absalón, no, esto no se puede quedar así. Este Absalón es el que le va a dar muchos dolores de cabeza a David, y lo vamos a ir viendo en las siguientes clases. Un fuerte abrazo, vamos a orar y concluimos de esta forma. Gracias, Padre bendito, por este tiempo que hemos podido destinar y disfrutar contigo para dar lectura y reflexión a estos pasajes en donde nos habla, Señor, de tu fidelidad, pero también, Señor, de tu justicia. Que en tu carácter, que es perfectamente justo y perfectamente misericordia, nosotros, Señor, nos andemos con ese temor santo que esperas de nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Estamos viéndonos, si Dios permite, en la lección número 10. Hasta pronto.